Saludo a su esposa que le acompaña en esta hora. Una bendición que esté con nosotros para que nos comparta un tema sobre la familia. Que Dios me lo bendiga y le use. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos que están con nosotros. También Dios les bendiga de una manera muy especial. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes esta tarde. Tengo la bendición de que me acompaña mi esposa y mi hija esta tarde. Yo le dije, te voy a llevar a la iglesia más alegre de Yoloaiquín, le dije. Y yo creo de que ya comprobó, ¿verdad? Que aquí hay un pueblo que alaba al Señor con mucho gozo y alegría. Me alegro mucho de ver al pastor Douglas. Gracias, pastor, por la invitación. Al cuerpo oficial, que el Señor les bendiga en gran manera. Quiero felicitarles por este tipo de actividades. Ciertamente hay una crisis en la familia y nosotros como iglesia tenemos el remedio, porque la solución está en Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Así que le felicitamos por este esfuerzo. Iglesia, hay que aprovechar estos espacios donde el Señor nos ministra, nos habla y nos recuerda cuáles son aquellos principios, los valores que debe contener la familia del Señor. Así que bueno, vamos a ir a la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 23 en adelante. Gloria al Señor. 11:23 de Hebreos. Ahí vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a meditar esta tarde bajo el tema los cimientos de una familia de fe. Ese es el tema, los cimientos de una familia de fe. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya habíamos orado, tenga la bondad de tomar su asiento. Los cimientos de una familia de fe. Recientemente en nuestro país, en el año 2024, se hizo un censo a nivel nacional y destaco algunos datos, hermanos, que investigué, especialmente en torno a la familia. Y la aseveración que hice hace un momento al decir de que estamos viviendo una crisis de familia no es algo que nos sacamos de la manga de la camisa, sino que hay datos oficiales que hablan acerca de la crisis familiar que nuestra sociedad vive. Se dice que hasta el 2024 en nuestro país hay alrededor de 300,000 hogares monoparentales. Cuando hablamos de un hogar monoparental estamos hablando de una familia cuya cabeza únicamente es el padre o la madre. Un hogar desintegrado donde solamente es el padre o la madre quien está sosteniendo ese hogar. Alrededor de 300,000 familias en nuestro país, hermanos, están en esa condición. Pero también del total de familias, este es un dato muy alarmante, a nivel nacional, el 42.6% son hogares con jefatura femenina. Oiga este dato, 392,000 personas en el 2023 se separaron. Es decir, tenían una unión y se separaron. No hablamos de matrimonios, porque de matrimonio se habla que solo en el 2023 70,000 personas se divorciaron. Oiga bien, en un año 70,000 personas se divorciaron. Solo estamos hablando de datos en El Salvador, exactamente.
Oiga este dato, entre el 2021 y el 2022 hay alrededor de 41,000 reportes de violencia intrafamiliar en nuestro país. Y este dato también me llamó mucho la atención. Hay 316,000 hogares unipersonales, es decir, personas que viven solos, que no tienen esposa, no tienen hijos, ellos solos. 316,000, ellos le llaman hogares unipersonales. Yo no sé si al escuchar estos datos usted siente lo mismo que yo, pero yo lo que siento es que hay una crisis en la familia. Son datos reales estos. Es más, es probable que aquí hayamos muchos que somos parte también de estas estadísticas. Y cuando vemos esta realidad palpable en nuestra sociedad, nos damos cuenta de que hay toda una amenaza contra el diseño original de Dios. Porque quien diseñó la familia no fue un ser humano, no fue Adán que diseñó a Eva, fue Dios quien le constituyó esposa y fue Dios quien instituyó familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la familia no es un accidente, no es una invención social, no es una construcción social, no es una estructura creada por un gobierno. La familia es una unidad, una institución creada en el pensamiento de Dios, pensada en el corazón de Dios. Tanto así que antes que hubiese iglesia, Dios constituyó familia. Y yo creo que sin familia no tenemos iglesia tampoco. Gloria al Señor. Y cuando, hermanos, medito en esto de la familia y de la fe en la familia y de la crisis que estamos enfrentando, yo pensaba en tantas familias que hay en la Biblia. En la Biblia hay muchas familias, se mencionan muchas familias. Pero siempre nos damos cuenta de que cuando vemos hombres como Moisés, por ejemplo, un caudillo, un líder tan destacado, lo vemos a él. Pero yo le digo, en todo el tiempo que tengo de escuchar predicaciones, nunca he escuchado una predicación que se centre en la familia de Moisés. A veces hablamos de los grandes hombres de Dios, de los resultados, de los éxitos, de la gloria que Dios les concedió, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar el núcleo familiar de donde ellos dependían. Y algo que yo he entendido estudiando este tema a la luz de la palabra, que Dios siempre manifestó su poder y su gloria usando grandes hombres de Dios, pero a través de su familia. Cuando Dios quiso preservar a una generación, Dios levantó a Noé y a su familia. Cuando Dios quiso levantar una nación, formar un pueblo, Dios llamó a Abraham y a su familia. Y dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios quiso salvar la humanidad y enviar a su Hijo al mundo, escogió una virgen en Nazaret y escogió ese hogar, esa familia, para usar ese hogar, usar esa familia, para que ahí también creciese en ese vínculo de armonía, de familiaridad, nuestro amado Señor Jesucristo. Es bien interesante pensar en eso, ¿verdad? Que Jesús también nació y creció en un vínculo familiar. O sea, el Señor no le dio la tarea solo a María, sino que el Señor estaba interesado en que Jesús viviese en un hogar, en una familia. Y por eso cuando José quiso huir, fue el Señor el que se le apareció y le dijo, tienes que regresarte. Amén. Y no tengas miedo de tomar a María por mujer, porque lo que está en ella es obra del Espíritu Santo. Es un mecanismo de Dios de mantener unida la familia. Entonces, pienso en Moisés y los versículos que hemos leído nos dan algunos detalles muy interesantes. Me voy a basar únicamente en eso que hemos leído con respecto a los principios, a esos cimientos, a eso que no se ve,
pero que sostiene la familia de fe. Por ejemplo, nosotros vemos esta construcción, vemos las paredes, vemos el encielado, podemos ver el techo, pero los cimientos, las bases no las podemos ver. ¿Verdad que no las vemos? Entonces, es eso que le da estabilidad. Es eso que le da verdaderamente un sistema de control al hogar, a la familia, y que hace que con el tiempo los frutos de esa familia, los hijos, también puedan honrar a Dios y honrar a su familia. Yo quiero entrar, son 5 cosas de las que le voy a hablar esta tarde. En primer lugar, quiero hablarle de la raíz de la fe en la vida de Moisés. Uno piensa en un hombre de fe. Moisés era un hombre de fe, pero ¿cuál fue la raíz de la fe en la vida de Moisés? Bueno, la raíz de la fe en la vida de Moisés es implantada por sus padres. El texto comienza diciendo que Moisés fue escondido por sus padres. Hermano, la familia, yo sé que hay algunas acepciones, pero en general, según el diseño de Dios, no estoy hablando de situaciones que se dan en la vida, pero el diseño de Dios, una familia según el diseño de Dios, está compuesta por ambos padres y los hijos que Dios da a ese hogar, a ese matrimonio. Repito, hay excepciones y no me voy a meter en ese tema porque existen familias mixtas, existen familias unipersonales como lo veíamos y diferentes tipos de familia. Una familia mixta, por ejemplo, es cuando uno de los cónyuges viene a formar un matrimonio ya con hijos de una anterior relación, el otro también forman un hogar con hijos de anteriores relaciones. Esa es una familia mixta. Ese es un tema muy complicado del cual hablar, pero estamos en la familia de Moisés. Y la familia de Moisés estaba compuesta por su padre Amram y su madre Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Ahora, usted ve cómo la base de la familia en la vida de Moisés se ve en razón de la fe y de la unidad del matrimonio de sus padres. Hermano, la raíz de una buena formación y especialmente de la fe en el hogar comienza con un matrimonio, con una relación de ambos padres que aprendan a conocer a Dios y a transmitir esa fe también a sus hijos. Amén. Cuando se rompe ese programa de Dios y cuando uno de los padres ala para un lado y el otro hacia el otro lado, eso no camina bien. Si uno de los padres es cristiano y el otro, pongámosle, es testigo de Jehová, ¿bajo qué formación va a ser educado los hijos de esa familia? ¿Cómo van a lograr ponerse de acuerdo en la formación de ese hijo o esa hija? No sé si me estoy dando a entender. Porque la raíz comienza ahí. Y quizá me estoy yendo muy allá, pero quiero dar un consejo a los jóvenes. Por eso hay que abrir bien los ojos antes de formar una familia y darnos cuenta con quién nos vamos a casar. Porque la emoción nos puede hacer tomar malas decisiones que nos llevarán a construir una familia disfuncional. Entonces, la raíz de una familia de fe está ahí, en la buena decisión, en la buena comunicación, en el buen ejemplo que se puede implantar a los hijos cuando la fe es auténtica. Porque una de las cosas que tenemos que mencionar esta tarde, y este es un tema al cual yo le he dedicado mucho tiempo a estudiar, observando y viendo lo que la Biblia dice. Y yo me doy cuenta que la mayoría de deserción de adolescentes y jóvenes en la iglesia, es muy normal que niños que crecieron en la iglesia desde muy pequeños, en la adolescencia se van, se desertan.
Y yo me he preguntado por qué será esto. Es más, me he puesto yo en tela de juicio como pastor y digo, estaré haciendo una mala función al enseñar, al aconsejar a la juventud. Estamos fallando en algo en el trabajo de la iglesia. Y me he dado cuenta que el fracaso que tenemos muchas veces en nuestros adolescentes y jóvenes es por los problemas de una fe fingida de los padres en el hogar. Porque los jóvenes ven a mamá y a papá acá en el templo levantar las manos, tomar privilegios, ser líder en la iglesia, predicador, cualquier función dentro de la iglesia. Pero él también ve a papá en la casa levantando su mano para maltratar a mamá. Hola. El padre que está aquí en el templo adorando a Dios, el hijo ha visto cómo con esa misma boquita, antes de venir al culto, maltrató a su madre en la casa. Hermano, quienes mejor pueden dar testimonio de nuestra cristiandad, si me permite el término, es nuestra familia. Y yo he dicho, cuando yo me pare en el púlpito y mientras yo sepa que mi esposa y mi hija crean que yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo de Dios. Amén. Pero cuando se rompe esa línea de una fe no auténtica, de una fe no sincera, no real, no honesta delante del Señor, quienes mejor sabrán identificarlo es nuestra propia familia. Por eso el apóstol Pablo destaca el éxito del pastor Timoteo, que aunque creció en un hogar disfuncional, su madre judía, su padre griego, pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: yo estoy seguro que desde pequeño has aprendido las sagradas escrituras, y estoy seguro que en ti hay una fe no fingida. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Lógida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? La raíz de la fe, los principios y las convicciones reales, mis estimados hermanos, se construyen en casa. Y yo voy a romper algunos paradigmas aquí esta tarde. Pero muchas veces nosotros vamos al centro escolar a culpar a los maestros de la mala formación de valores de nuestros hijos. Y hay padres que dicen: eso vas a la escuela a aprender a mentir, a decir malas palabras. No, permítame. Eso lo tuvo que haber aprendido en casa. Como ya lo vamos a ver más adelante. Y a veces, no bastándonos ir a pelear con los maestros a la escuela, venimos a pelear con los maestros de escuela dominical también. Gloria a Dios. Cuando los responsables, la raíz de la formación de nuestros hijos somos nosotros. Diga conmigo: soy yo. No tenga miedo. Soy yo el responsable de la educación de mis hijos. Y si usted no tiene hijos, por fe dígalo, por fe. Pero esto de la raíz de fe comienza desde padres que oran por sus hijos, padres que corrigen a sus hijos, padres que enseñan a sus hijos, padres que son coherentes en su vida práctica con lo que dicen creer, padres que protegen espiritualmente a sus hijos. Yo voy a comentarle algo que pasó en mí. Y no tengo ningún temor de decirlo porque es verdad, y mi esposa ya lo sabe. Mi madre se lo ha testificado. Cuando yo era un joven, tomé malas decisiones, como muchos jóvenes. Y en medio de ese tiempo puse la mirada
en una jovencita que era adventista, pastor. Era adventista. Mis padres de entrada no estuvieron de acuerdo. Tenía 16 años quizá. Mis padres no estuvieron de acuerdo y entramos en aquellos problemas. Y mi mamá me dijo un día: yo voy a orar, me dijo, para que el Señor te abra los ojos. La historia es muy larga, pero me dijo mi mamá: yo voy a orar. Y yo me enojé tanto con ella. Yo le dije: usted no quiere que yo sea feliz. No, me dijo, lo que no quiero es que seas infeliz, porque por ese camino en el que vas a fracasar, me dijo, y vas a obstruir el propósito de Dios para tu vida. Ese es el problema. Entonces mi mamá comenzó a orar, yo enojado, ella orando, hasta que un día se cumplió lo que ella le pedía al Señor y Dios me abrió los ojos. Y esta persona me puso a otro muchacho enfrente. Y yo llegué llorando a la casa. Y me dice mi mamá: mire cómo es el amor de una madre, ¿verdad? Después de que yo había discutido y peleado con ella. Y yo recuerdo que yo llegué y mal, triste, y me dice: ¿y qué te pasó, hijo? Se sentó conmigo. ¿Qué te pasó? Y le dije: me pasó esto y esto y esto. Y ella hoy dice que en el fondo hay que decir: gloria a Dios, contenta, ¿verdad?, por lo que Dios había hecho. Pero muy en su adentro pues lo dijo y solo me dijo: bueno, yo te lo dije, hijo, me dijo, que eso no iba a ser. Tenés que buscar algo que sea coherente a la decisión de servir a Dios. Ahora que el tiempo ha pasado y cuando yo veo hacia atrás, no se imagina cómo le agradezco a mi madre de haber hecho lo que hizo. Es que ahora con el pasar del tiempo uno dice: yo estuviera en un abismo tremendo, estuviera en una cosa terrible por las malas decisiones. Padre, ahí está el origen de una construcción de una familia, porque nuestros hijos un día construirán su propia familia. Entonces yo entiendo que en casa es donde se aprenden estos valores fundamentales para una familia saludable. Su hijo tratará a su esposa cuando él se case así como usted trata a su madre. Estoy hablando con los esposos. Levanten la mano el que tiene un hijo varoncito. Padre, vaya, no tienen valor. Pero usted que tiene un hijo varón, oiga esto, su hijo tratará a la esposa de él así como usted trata a su esposa, a la madre de ese niño. Él está aprendiendo. Los veo preocupados o asustados, no sé. Lo mismo sucede con el caso de las niñas. Y mire qué interesante esto. Yo tengo una hija de 4 años y yo sé que el estándar de ella para un buen esposo será mi ejemplo como padre y como esposo de la madre de ella. O sea, ella va. ¿Por qué hay niñas que buscan un esposo maltratador? Porque su padre era un maltratador. Aló. Es que esa es la raíz. Yo no puedo ir más allá. Mientras no entendamos que necesitamos construir matrimonios saludables, sólidos, que glorifiquen al Señor. El secreto de un Moisés victorioso está en un matrimonio sólido, que se ponían de acuerdo, que estaban en una misma visión. Y ese es el segundo elemento del que quiero hablarle: la visión de la fe. La visión de la fe comienza después de un matrimonio establecido bajo los valores del reino de Dios, bajo los principios de Dios, porque Dios tiene principios para el matrimonio. Y según la Biblia hay necesidades básicas de los esposos. El apóstol Pablo a los Efesios dice que la necesidad básica del esposo es ser respetado. Amén. Y la necesidad básica de la esposa es ser amada.
Esas son las necesidades básicas de un matrimonio establecido por Dios. Pero cuando ya tenemos un matrimonio sólido, consolidado, vamos hacia la visión. Y la visión es lo que, una frase me lleva a eso. Dice que ellos protegieron la vida de Moisés porque le vieron niño hermoso. ¿Cómo lo vieron? Y usted dirá, bueno, pero ¿y quién ve feo a sus hijos, verdad? Sea como sea, la madre lo ve bonito. Pero el texto no está hablando tanto de una belleza física. De hecho, Esteban en su defensa nos da una idea de ello. Dice, Esteban, nació Moisés y fue agradable a Dios. Es decir, lo que ellos vieron en Moisés cuando nació, ellos vieron que este niño tenía algo diferente. Y ellos tenían una visión, vieron un propósito, vieron un potencial, vieron un destino en este niño. Padre, ¿cómo ve usted a su hijo o a su hija? Hay que ver este cipote, ¿verdad? Lo que salga, no. Usted tiene metas, propósitos. Y esto que voy a mencionar es algo fuerte. Muchas veces estamos tan centrados en la educación formal de nuestros hijos, lo cual es muy bueno. Vemos en nuestros hijos un ingeniero, un arquitecto, un empresario. Pero ¿no está viendo en su hijo usted un siervo de Dios? ¿Una sierva de Dios? ¿Un ministro del Señor? ¿Un hombre, una mujer íntegro delante de Dios? ¿Una generación consagrada para el Señor? Porque aunque otros no vean ciertas habilidades, por la visión espiritual podemos entender de que ese niño, esa niña es un regalo de Dios para la familia. Y aunque la sociedad siga enseñando y tergiversando las cosas, diciendo que hay familia sin hijos dentro del matrimonio, yo sigo creyendo lo que la Biblia dice. Yo sigo creyendo lo que leíamos en el Salmo al inicio de este culto, que los hijos dentro del matrimonio es herencia de Jehová. Son como plantíos, gloria al Señor, una herencia valiosa dentro del matrimonio. Pero ¿qué está viendo usted en ese niño? No, que yo quiero que sea un siervo de Dios. Entonces usted debe conducirle en esa ruta. Se cuenta una anécdota de un hombre que quizás usted ha oído hablar de él, de Thomas Edison. Se dice de que él iba a la escuela. Este es el hombre que descubrió la energía. Bueno, no la descubrió, sino que potenció lo de la energía eléctrica. Y dice que él iba a la escuela, pero él era muy lento para aprender, un poco torpe. Y un día la maestra le envió una nota a su madre, a la madre de Thomas Edison, diciendo de que él no aprendía, ¿verdad? Era lento para aprender y que básicamente pues mejor que ya no lo enviara a la escuela porque era un inútil. Eso decía la nota. Y dice la historia de que cuando esta mujer leyó aquella nota, ella tomó la decisión. Bueno, no vayas a la escuela porque ya no te quieren. Eso haría cualquier madre, ¿verdad? Y mira qué hace. No, ella tomó la decisión y dijo, ok, mi hijo es un poquito lento para aprender, pero yo creo que él tiene algo especial. Así que se dedicó todos los días ella misma a enseñarle a su hijo en la casa. Amén. Lo poco que ella sabía, se lo enseñaba y se lo enseñaba y se lo enseñaba. Y años después este hombre se convirtió en uno de los inventores más grandes de toda la historia. Hermanos, cuando ellos vieron a Moisés, Amram y Jocabed vieron a Moisés, ellos sabían que era un tiempo donde estaban matando a todos los niños. Pero ellos dijeron, este niño tiene algo especial. Nosotros vemos la gracia de Dios en él. Aleluya. Hermanos, como padre usted puede ver en su hijo, usted puede tener la fe de que su hijo o su hija puede ser un siervo de Dios. Porque en nuestras casas, nuestros niños, ahí están los futuros pastores.
Ahí están los futuros evangelistas. Ahí están los futuros siervos del Señor, los futuros ministros de alabanza, hombres y mujeres que honrarán el nombre de Dios. Pero debemos de tener esa visión espiritual para ver en ellos la gracia de Dios. Porque los niños vienen con el chip del pecado. ¿Tú no se ha fijado que los niños desde tiernitos nadie les enseña a bailar? Pero oyen la música y comienza, hermano. Y lo más terrible es que tienen ritmo. Eso es lo peor. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Amén. Es algo implantado en la naturaleza humana. Pero cuando nosotros vemos en ese niño un siervo de Dios, entonces comenzamos a educarlo como tal. Una vez alguien me dijo, una madre me dijo, yo siento, me dijo que mi hijo va a ser pastor. Ya tenía como unos 8 años. ¿Y sabe cómo traía el niño al culto? Con una camisa del Real Madrid. Y yo siento, decía que yo lo veo que va a ser pastor. Imagínense, en España iba a ser pastor. Hermano, pero uno debe de comenzar a creérselo. No sé si me estoy dando a entender. A Ana, cuando dio a luz a Samuel, era una promesa, por supuesto, pero ella tuvo visión de que Samuel sería siervo de Jehová. Y entonces, y como tuvo esa visión, trabajó en esa visión. Y año con año subía al templo. Y oiga, qué dato tan interesante ese. El padre de Samuel era levita. Ana no era levita. Ana no lo era. Pero Ana año con año llevaba el efod de lino. El efod de lino era una prenda de vestir que únicamente usaban los sacerdotes del Señor. O sea, saco y corbata, diríamos nosotros, de un pastor en este tiempo. Pero Ana año con año llevaba el efod de lino. Ella llevaba la corbatita para el niño y le decía: usted tiene que vestirse como un siervo de Dios, porque usted es un siervo de Dios. Y Samuel, en medio de los hijos perversos de Eli, dice la Biblia, pero Samuel resplandecía desde pequeño por la buena formación, por la buena educación, por una madre que vio en él un siervo de Dios. ¿Qué estamos viendo nosotros en nuestros hijos? ¿Estamos viendo siervos de Dios? Entonces desde ya vístalo como siervo de Dios. Aleluya. Es que yo siento que mi hija va a ser una sierva de Dios y con una licra la trae al culto. No, pues que está chiquita. Es que desde pequeña tiene que enseñarle cómo viste una sierva de Dios. Aleluya. Es que desde pequeño. Si es para el Señor, déselo fuerte esta tarde. Porque si no, con el ejemplo estamos construyendo hábitos que después no vamos a poder romper. Mire, yo le doy testimonio de mi hija. Eso fue algo que le hablamos con mi esposa desde que ella estaba embarazada. Y yo le dije: la niña desde que nazca tenés que buscar la manera de vestirla desde pequeñita. Que la niña aprenda a vestir honesto. Y hubieron personas que nos regalaron, pastor, licra, pantaloncito, para que duerma la pijamita. Está bien. Pero la niña se ha ido creando ese hábito que nomás se levanta: vaya mami, quíteme la pijama y póngame ropa. Desde pequeña. Pero es que eso se construye. No es que es por arte de magia que va a cambiar y va a ser un siervo de Dios. No, eso se hace desde pequeño. No, que yo veo que mi hijo es un siervo de Dios, yo lo voy a usar en la alabanza. Entonces vístalo como un siervo de Dios. No puede traer a su niño a la casa de Dios como que si va para el parque. Porque el niño en el chip, entonces, si él ve que va con chorcito y él ve que va con a jugar, es que voy, ¿verdad? Y por eso es que el niño se pone a jugar. Pero si usted lo trae a la casa de Dios desde pequeño, bien vestido, vamos para la casa de Dios, y le compra la Biblia, aunque la agarre al revés, aunque la mancha, aunque no la pueda usar, pero él sabe que viene a la casa de Dios y que la casa de Dios es un lugar de respeto. Aleluya. Y esa formación de nuestras generaciones
nos llevará a volver a los principios. La visión de la fe es ver en nuestros hijos siervos de Dios. Siervos de Dios. Que Dios los puede usar profesionalmente. Amén. Pero usted va a ser un siervo de Dios. Que allá será el abogado más exitoso. Aquí es un siervo de Dios. Que allá será un ingeniero. Aquí es un siervo de Dios. El amor a Dios, el servicio a Dios se inculca en el hogar. Amén. Se inculca en la familia. De las cosas, todo lo que está en torno a los niños, que ya lo voy a mencionar también. Pero está en esa construcción de una fe auténtica, real, desde la manera en cómo nos comportamos. Lo tercero es que no solamente hay una visión de fe, sino que hay valor de la fe. Vean cómo esto va avanzando. La raíz de la fe, la visión de la fe, el valor de la fe. Porque cuando yo tengo la visión, entonces yo voy a cobrar valor para trabajar en base a esa visión de la fe. Ese valor es el que tuvo Abraham cuando salió de la tierra de su familia. Esa es valentía. Ese valor es el que tuvo Abraham cuando subió al monte con su hijo, porque el Señor se lo había pedido y Abraham iba convencido que él iba a hacer lo que el Señor le pedía. La fe nos lleva a ser gente valiente, a creerle a Dios. Aleluya. Y a temer al Señor y a nadie más. El texto dice que la familia de Moisés no tuvieron temor al decreto del rey. ¿Qué es eso? Eso es valentía. ¿Cuántos le creen a Dios, hermanos? Esa valentía se enseña en el hogar. Una de las cosas que yo más aprendí en casa y que hasta el día de hoy está en mi corazón y yo lo estoy transmitiendo y enseñando siempre a mi familia, es que mis padres a mí me enseñaron que todo se soluciona con oración. Eso yo lo aprendí en casa, pastor. No lo aprendí en otro lugar, en casa. Y especialmente mi mamá. Que Dios bendiga a mi madre. Porque siempre que yo tenía cualquier problema, mamá le decía, pero tengo ese problema. Hijo, hay que orar. Mamá, pero es que mire, y una vez recuerdo que me enojé tanto porque yo le dije a mamá, ya no tengo zapatos. Y me dijo ella, hijo, hay que orar, me dijo. Que ocupo zapatos, le digo. Hay que orar, me dijo. Pero yo son zapatos lo que necesito. Hay que orar porque es que dinero no hay, me dijo. Yo ya hablé con tu papá y dinero no hay para comprarte zapatos. Entonces necesitamos orar para que Dios provea. Aleluya. A los días, hermano, Dios respondió a través de un familiar que nunca nos había enviado dinero. Y casualmente le dice a mi madre, van $20 para Eric. Y me dice mi mamá, acuérdese primero, saque lo que es del Señor, lo primero y lo primero. Eso también yo lo aprendí en casa. Eso yo lo aprendí en casa. Aparte de lo que es del Señor, $2 no son suyos. Eso es del Señor. Eso lo aprendí en el hogar, en casa. No me lo enseñaron en otro lugar. Fue en la casa. Porque yo veía a mi madre como a veces, hermanos, en medio de tanta pobreza, una vez recuerdo que poniendo en un sobre 15 centavos de diezmo. Y una cipote bien atrevido. Y yo le dije a mamá, ¿y no le da miedo? No le da pena poner 15 centavos de diezmo en ese sobre? Vale más el sobre que el diezmo, le dije yo. Y me dijo ella, no me da pena porque el Señor no le dio pena darme unos 50 en esta semana. Y si al Señor no le dio pena darme eso, entonces a mí tampoco no me da pena darle lo que es de Él. Gloria al Señor. Esa lección a mí me quedó en el corazón. Y cuando yo entendí, hermanos, de que esa fe, esa valentía, uno ve esa valentía, eso va creando una construcción de valores espirituales en el corazón, que son convicciones que nos ayudan y nos rigen para toda la vida. Hermano, usted tiene en sus hijos una oportunidad de formación maravillosa, pero para eso necesitamos valentía.
¿Qué necesitamos? Valentía. Porque estamos enfrentándonos contra un sistema de mundanalidad, de idolatría, de corrupción, de rebeldía, de materialismo. Ese es uno de los enemigos que la iglesia está enfrentando hoy. Y nosotros necesitamos, en medio de toda esa situación, implantar la fe de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y les sabré decir, esa no es una tarea fácil. El problema es que la valentía, el valor de la fe, esa valentía, hermano, se contrapone contra los valores de este mundo que dicen, deje que los hijos hagan lo que quieran, la Biblia es anticuada, todo hoy es relativo, no hay una verdad absoluta, cada quien define su verdad, frases así. Contra eso nos estamos enfrentando. Y nosotros necesitamos justificarle a nuestros hijos, porque aquí entra el tema, bien hermanos, el tema de la fe. Necesitamos justificar a nuestros hijos. Cada consejo, cada regla de vida hay que justificarlo con la palabra. O sea, usted tiene que darle razonamientos lógicos a su hijo en base a la palabra. No sé si me doy a entender. Yo vuelvo a mi ejemplo. Una de las cosas con las que yo más luché en mi niñez es que yo era bueno para mentir, hermano. De verdad. Y me descubrían en mentiras casi todos los días. Entonces mis padres me corregían y me castigaban, especialmente mi padre. Por ahí tengo yo todavía esa silla de verdugo, me la llevé cuando me fui a la casa, que me casé con mi esposa. Me dio esa silla mi papá y me dijo, esta silla te va a recordar mucho. Me dijo, porque esa era la silla del juicio. Era la silla donde me sentaba cada vez que me iba a castigar. El problema es que nosotros a veces no es que corregimos, a veces lo que hacemos es que maltratamos. Sí, ofendemos a nuestros hijos. Y a veces luego de estar viendo un siervo de Dios y trabajando en ello, lo que usted le está diciendo a su hijo es que sos un inútil. Como dijo una hermana por allá, mejor un rollo de alambre hubiera tenido, le dijo al hijo, y no a vos, hubiera sido más útil un rollo de alambre. Oiga lo que le está diciendo a su hijo. Y el niño va creciendo con la mentalidad de que es un inútil, que no, por eso lo vemos todo cohibido, con una baja autoestima, porque en casa le dicen que no sirve para nada. Aleluya. Eso no es corrección, eso es maltrato. La corrección, usted sabe lo que la Biblia dice, y tenemos que seguirlo gritando, que la corrección bíblica es a través del castigo físico, pero incluye el justificar, el explicar el porqué de lo malo de esa conducta. Y yo recuerdo que a mi papá, vaya hijo, ya con el cincho, siéntese aquí. Yo no sé de dónde sacaba paciencia, de verdad le digo, no sé. Vaya hijo, siéntese aquí. Y traía una Biblia Thompson, que hasta el día de hoy la tiene. A mí me da miedo cuando agarra esa Biblia. Agarró una Biblia que era la que usaba para predicar, una Biblia grande, y se sentaba conmigo. Vaya hijo, dice la Biblia que los que practican mentiras son hijos del diablo, porque el diablo miente desde el principio. Y yo lo que quiero es que usted sea un hijo de Dios, no un hijo del diablo. Y me llevaba a 1 Corintios, pastor, Apocalipsis, donde dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces me decía, si seguís siendo un mentiroso, es para el infierno que vas. Me corregía, a mí me daba ganas de llorar cuando me decía que me iba a ir al infierno. Y me decía, pero la Biblia dice de que nuestras palabras deben ser con verdad. Y me aconsejaba con la palabra y me decía lo que la Biblia dice en torno a cómo debe ser nuestra comunicación. Entonces me decía, porque lo amo, ahora levántese, lo voy a castigar. Me castigaba. Y ya después me abrazaba. Váyase para allá, vaya a seguir jugando, vaya a hacer lo que estaba haciendo. Hermano. Pero cuando esa corrección es correcta, esa valentía, eso a uno lo va marcando. Y uno va aprendiendo a ver cómo padres de familia nos estamos enfrentando contra un sistema que quiere adoctrinar a nuestros hijos.
contra un sistema que quiere el discipulado que no hacemos nosotros, lo hace las redes sociales. Lo hace el sistema corrupto en el que estamos viviendo. Tenemos una responsabilidad grande. Y esa tarea requiere de valentía. ¿De qué requiere? De valentía. Hay que ser valientes. Cuando su hijo venga, y fíjense que en la escuela a mí me han dicho de que es que yo vengo de un mono, yo no entiendo cómo eso es la evolución, y me han dicho todo eso en la escuela. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted sienta a su hijo y le dice: no, mire, hijo, lo que la Biblia dice es que nosotros somos creación de Dios, y como hijos de Dios hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la corona de la creación de Dios. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esa es valentía, el justificarles a ellos. Pero a veces hay padre: mire, mamá, y eso yo no entiendo, que en la escuela me han dicho una cosa y en la iglesia otra. Yo no sé, preguntarle al pastor, le dice. Él te va a poder explicar. No estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero como padres nosotros somos responsables de educar a nuestros hijos, porque estamos en una sociedad donde nada es malo. Amén. Recientemente un pastor muy famoso, en una entrevista le preguntan: ¿y usted qué opina del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, entre la unión de dos personas? No, dice: yo no puedo opinar nada al respecto. Qué raro que un pastor no pueda opinar nada al respecto en torno a eso. ¿Y usted qué opina del aborto? No, yo pienso que cada quien es libre de hacer lo que quiera. ¿Eso es lo que la Biblia dice? No, la Biblia no dice eso. La Biblia tiene principios contundentes en torno a estos temas. Y nosotros, amada iglesia, estamos responsabilizados de defender la fe en nuestra familia. Tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Para eso hay que ser valiente, porque hay que ir en contra de la corriente de este sistema. Pero tenemos los recursos del Espíritu Santo a nuestro favor. El poder de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para la instrucción y la formación de nuestros hijos. Ahora, el valor de la fe nos lleva a la ejecución de la fe. La ejecución de la fe es trabajar. La fe sin obras es muerta. La fe no es pasiva. Amén. La fe trabaja, la fe se mueve, la fe obedece. Y dice el texto que ellos no temieron el decreto del rey, fueron valientes. Y lo que hicieron fue que, pese a todo, lanzaron a su hijo al río. Lo lanzaron, pero no lo lanzaron así. No, bueno, uno más, ¿verdad? Porque el detalle es que así estaban matando a los niños en Egipto. Los lanzaban al río para que muriesen ahogados. ¿Dónde está la fe de los padres de Moisés? Que ellos no lo tiraron así, bueno, ni modo, ¿verdad? Llorando, y se va a morir el niño, pobrecito, mejor que no sufra. No, la fe está en que ellos prepararon una canasta. Amén. La impermeabilizaron, pusieron brea, acomodaron, acondicionaron aquella canasta, la colocaron en un sitio estratégico donde la corriente pudiera llevar al niño. Entonces, esto nos enseña que la fe no es irresponsable. Debe haber una preparación para una auténtica fe. Y qué interesante que en el río donde todos los niños morían, este niño sobrevivió. Yo voy a decir algo. La generación de la que yo pertenezco, podríamos decir que fue una generación muy golpeada. Estoy hablando de las personas de 30, 25 años. Tenemos un porcentaje altísimo de jóvenes presos en una mega cárcel. Amén.
Y yo no quiero entrar en temas políticos, no es mi intención. Pero lo que sí yo quiero decir es de que la solución no está en eso. La violencia no puede ser reprimida con más violencia, porque eso trae resultado, más violencia. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Padres que descuidaron su tarea. Porque esta fue la misma generación que le compraba pistolas a los niños para que jugaran. Esta es la misma generación que los padres se iban, entre comillas, a buscar un mejor futuro a Estados Unidos y dejaban a sus hijos con sus abuelos o sus tíos. Aleluya. Qué escabroso está esto, ¿eh? Pero la familia está diseñada para estar junta. Sí, si no, ¿cuál es el sentido de ser familia? Pero tenemos en nuestras manos otra generación que la podemos formar bien para la gloria del Señor. Y que en medio de una generación de personas que hasta perdieron la vida, perdieron su libertad, perdieron tantas cosas, yo sé que aquí hay gente que al igual que yo también puede dar gloria a Dios, porque en medio de todo eso Dios nos preservó, Dios nos guardó. En medio de la grande mortandad Dios metió su mano. Pero yo sé que detrás de eso hay un padre y una madre que doblaban rodillas. Gloria al Señor. Hay una familia que estaba inculcando valores en sus hijos. Entonces podemos hacer lo mismo con esta generación. Yo no sé por acá, pero yo estoy preocupadísimo. Ahí en la zona donde yo estoy pastoreando, hermano, una cantidad de personas homosexuales. Eso está en proliferación terriblemente. No, es que así nacen. No. La Biblia no dice eso. No es así. Hay muchos factores que influyen, pero en medio de todo es la ausencia de auténtica fe en el corazón de esas personas. Entonces, nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? De implantar esa fe y trabajar en torno a esa fe. De verdaderamente esforzarnos en esa ejecución, de darle dirección, corrección, enseñanza, de establecer límites. Pero si usted, hermana, para que el niño no quiera hablar, porque el niño es muy curioso, ¿verdad? El niño, mamá, ¿y por qué tengo pelo? Así son los niños, ¿verdad? Mamá, ¿y por qué tengo 5 dedos? Ay, este niño tanto que habla. Dice, toma el teléfono mejor para que dejes de estar preguntando. Las preguntas que usted no responde, alguien más las va a responder. Amén. Sí, las preguntas que usted no responde, el TikTok se las va a responder. Y se las va a responder mal. El amiguito de la escuela le va a responder lo que usted no responde y le va a responder mal. Dediquemos tiempo a nuestros hijos. Preparemos la canasta, aleluya. Preparemos el lugar en el cual nuestros hijos puedan flotar en medio de la corrupción de este mundo. Preparemos ese espacio seguro, que la familia, el hogar sea el espacio seguro donde nuestros hijos puedan entender, valorar, conocer los principios del reino de Dios. Pero eso no se prepara solo, hay que prepararlo. Por eso dije, la raíz de todo, ¿se recuerda cuál es la raíz? El matrimonio. Cuando están preparando la canasta para Moisés, Amram no le diga, ay, mira mujer, lo que querrás hacer, eso hace. Porque a veces así hay padres que cuando llega la mamá de la reunión de la escuela, fíjate, le dice que la maestra me dijo que Pedrito tiene problemas de aprendizaje. No, yo no me meto en eso, le dice el hombre, yo demasiados problemas tengo. Ay, mira cómo resolvés vos. Amén. No, ese niño tiene padre y madre. Los dos son responsables de su formación. Los dos deberían de estar interesados por ese niño. Aleluya, se fue el gozo aquí, hermano. Hay momentos donde unas brisitas ahí como que nos dejan callados. Miren, es muy sano, y le voy a dar este consejo, es muy sano que de vez en cuando usted, padre, que a veces el hombre está un poco ocupado, yo lo sé, pero de repente aparte el tiempo, cuando haya reunión en la escuela, aparte el tiempo,
Usted no sabe lo que eso va a significar para su hijo, ver a sus padres llegar juntos a la escuela. Eso le va a decir al niño que los dos están interesados en él. Es que los niños no es algo que ya viene prefabricado. No es un bloque que ya viene hecho. Hay que formarlo, hay que forjarlo. Amén. Entonces hay que decir esto, y una nota que tengo acá y lo quiero decir. Muchas veces confundimos el amor con la permisividad. Permisividad, sí, con ser demasiado permisivos con nuestros hijos. Confundimos un amor, hermanos, sin límites. Y el amor de Dios contiene intrínsecamente la corrección. Dentro del amor, la corrección está. Gloria al Señor. Y dicen algunos: no, pero es que yo no castigo a mis hijos. Dice: yo eso no lo hago. Eso, ahí me cuenta de aquí a 15, 20 años cómo le va. Usted que no quiere regañar a sus hijos, no quiere afligirlos con palabras, ahí me cuenta de aquí a 20 años cómo le va. Porque los ejemplos bíblicos de los padres tolerantes que nunca corrigieron a sus hijos siempre fue trágico. Ve el ejemplo de Elí con sus hijos, cómo terminaron. Ve el ejemplo de David con Adonías, porque David hizo distinción. Usted ve el trato que David tuvo con Salomón, fue muy diferente. Esfuérzate, sé hombre. La palabra para Salomón, ¿verdad? Pero Adonías, dice la Biblia, nunca lo afligió con palabras. Así lo dice la Biblia. En español, nunca lo regañó. Gloria a Dios. Nunca le dijo: esto está mal, esto está bien. ¿Y cómo entonces va a ser educado? Entonces necesitamos nosotros corregir y sobre todo dar lecciones de vida en nuestros hijos. Y yo meditaba, por ejemplo, uno a veces va a lugares, hermano, de repente un restaurante, un comedor. Ahora es raro encontrar un lugar donde no vendan bebidas alcohólicas. Es muy raro. Pero usted, ¿cómo puede inculcarle un valor a su hijo en torno a ello? Imagínese un padre de familia llegando a un lugar y el mesero dice: mire, le tenemos cervecitas, hay esto y lo otro. Y a veces, no, dice, hoy no, dice el papá, ¿verdad? ¿Cómo el padre puede dar una respuesta ejemplar para sus hijos? Respondiendo con autoridad: nosotros no tomamos alcohol. No, y decirlo valientemente. Que sus hijos lo escuchen. Amén. Y que el padre diga: no, es que nosotros no tomamos alcohol. Y si le quieren añadir: somos cristianos. Por pequeño que esté el niño, él va a decir: entonces los cristianos no toman. Amén. Porque recuerde, es un niño. Yo sé que a usted le da risa, pero es un niño que está aprendiendo. Es un niño que está siendo enseñado. Entonces necesita el niño ver esa firmeza en nuestra conducta. Y lo último de lo que quiero hablarle es la victoria de la fe. Donde vemos los resultados de una familia que oran juntos. Mire, hay algo, y lo quiero mencionar antes de pasar a este punto. Hay algo que se está perdiendo en nosotros. Pocas familias están haciendo el altar familiar. Algunos ni saben qué es eso. ¿Qué es eso de altar familiar? Es reunirnos todas las noches, nuestra familia, orar juntos, leer la palabra juntos, hacer un devocional juntos antes de irnos a acostar. Pero ahora, ¿cuál es el altar familiar? Uno por allá en la hamaca, el otro en el cuarto con el teléfono. Amén. La gente, ¿se ha fijado usted la locura en la que estamos? Todo el mundo riéndose solo. Yo he ido a visitar pareja, matrimonio, el esposo allá en la hamaca, la hermana allá sentada en el sofá y todo. Y uno se siente raro, ¿verdad? Hermano, platiquemos, ¿verdad? No estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. No estamos en esa comunión familiar. Y luego nos preguntamos por qué el fracaso. Gloria a Dios. Pero cuando
hay esa firmeza y oramos juntos y aprendemos a que nuestros hijos nos confíen sus luchas a nosotros como padres. Padre, hay que ser amigos de nuestros hijos. Y que nuestros hijos nos cuenten, es que fíjese mamá que yo matemáticas es que no le entiendo de verdad. Pero hay padres que la respuesta es, ay, ve cómo soy, yo maestra no soy. Pero cuando la madre dice, no, ven hijo, ¿y qué es lo que no entendés? Vamos a buscar la manera de ayudarte. Y aunque no sepa nada, pero usted haga el intento de ayudarle. O por lo menos que él piense que le está ayudando. Amén. Pero el interés, eso es lo que estamos en la ejecución de la fe. No, es que yo oro para que mi hijo sea un siervo de Dios. No, trabaje para que su hijo sea un siervo de Dios. Y la victoria está en el resultado. Y la victoria de la fe en la familia, la victoria de la fe de una familia victoriosa, yo creo, son hijos bendecidos. ¿Sí o no, padres? Podemos tener bienes materiales, una buena casa, un buen carro, muchas posesiones, pero ¿de qué sirve si nuestros hijos están perdidos? Amén. Y muchas veces lo que estamos haciendo en nuestros hijos son religiosos. Mire, no se vaya a asustar por lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay muchos jovencitos que si tuvieran la voluntad de venir o no venir al culto hoy, le aseguro que no hubieran venido. Hay mucha gente que viene a la fuerza. Sí. No, un niño, un joven pastor, ¿qué va a querer orar? Toca a la fuerza. Yo me acuerdo las primeras veces que yo ayuné a la fuerza, hermano. No, de verdad le digo. Y mi mamá me llevaba poquito a poco, era un ayuno hasta las 10, hasta las 12. Cuando ya acordé, antes los ayunos eran hasta tarde. Aguanté. Y yo le decía, mamá, pero es que tengo hambre. Es que eso se trata el ayuno, hijo, me decía, de sentir hambre. Acompañar. ¿Y dónde está la victoria? Cuando ya los hijos crecen, forman su propia familia y el padre y la madre desde atrás ve ese fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de la lucha de toda una vida en la formación de un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? La buena siembra tiene buena cosecha. Y yo en Moisés veo algunos principios que rápidamente, el tiempo me ha avanzado, pero rápidamente le quiero compartir. ¿Dónde veo yo la victoria de Moisés? No le he contado toda la historia por el tiempo, pero al final Moisés, por vicisitudes, volvió a llegar al mismo lugar de su madre. Dios le guardó. La hija del faraón lo encontró. Y yo veo esto de la fe en la familia en María, la hermana de Moisés. Ella no se quedó llorando y pobrecito a mi hermano, ya se fue en el río, se murió. No, ella se fue detrás. Aleluya, eso es fe. Eso es creerle a Dios. Ella se fue detrás. Y cuando vio que la hija del faraón lo tomó y dijo, yo no sé, dijo, ¿quién me pudiera conseguir una nodriza hebrea para que me críe este niño? Yo conozco a una, le dijo aquella muchacha. Yo conozco una que lo puede. Y al final fue a terminar en los brazos de su propia madre, de Jocabed. Y mire qué ejemplo el de Jocabed, ¿verdad? Ella no era una mujer preparada, era esclava. Le aseguro, no tenía ni el mínimo conocimiento secular, pero ella pudo contra todo el tanque de conocimiento de Egipto, que era el imperio mundial de la época. Una mujer pudo contra todo un imperio. Y pudo más la instrucción de Jocabed que la instrucción que le daban en el palacio de Faraón a Moisés, si lo sopesamos. ¿Y dónde está la victoria de esta buena formación, de esta fe? Porque Moisés aprendió la evaluación. Él aprendió a evaluar las cosas. ¿Se acuerdan lo que le acabo de decir? Justifícale a sus hijos. Pero a veces no, es que no lo hagas y no lo hagas. Le está cerrando la mente a su hijo, no le está explicando por qué no lo debe hacer. Y por eso usted se ha fijado, niños que, o a veces hasta muchachos, ¿verdad? Eso se ve tremendo. Estamos orando
Y el muchacho hace el mate que está orando ya 15, 18 años el cipote, y hace el mate. Y la mamá, ¡ora!, le dice. Fue un niño toda la vida. Este llega a casarse y luego la esposa lo sigue mangoneando de ahí. Nunca pasó de ahí. Aleluya. Mire, eso es terrible. Pero cuando se aprende esto de la evaluación, y le voy a invitar que abra su Biblia, con esto voy a cerrar. En el mismo pasaje donde leímos, le quiero dejar esta victoria en la vida de Moisés por sus padres. Vean lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí no dice que la madre le haya dicho esto. Esto lo aprendió Moisés. Teniendo, sopesó, evaluó. No se dejó impresionar por las riquezas temporales. La fe le enseñó a valorar lo temporal y lo eterno. ¿Dónde aprendió eso? En casa. Ahí está la victoria. Cuando nuestros hijos comienzan a evaluar, gloria al Señor, y comienzan a sopesar las cosas y le dan un mayor valor a las cosas eternas. Ahí comienza la victoria. Pero la victoria sigue con la determinación. Vean lo que dice el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo. Padre, madre de familia, su hijo que está aquí esta tarde, si usted le hubiera dado a escoger ahora entre venir al culto o ir a un baile, ¿cree que estaría aquí en el culto? Entonces ahí usted puede darse cuenta de qué tan victoriosa está su familia. Es que así son los jóvenes, dice. Instruye al niño en su camino. Y si no funciona la instrucción, es que algo estaba ahí que no encajaba. Un mal ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, una incoherencia en la actitud y tantas cosas que influyen. Pero cuando llegamos a esa victoria de la fe en la familia, cuando yo me doy cuenta que puedo ponerle a mi hijo puede tener enfrente, hermano, el servirle a Dios o el vivir una vida en pecado, y yo sé que mi hijo va a escoger servir a Dios. Entonces habremos triunfado como padres. Cuando su hijo va para la escuela, para el instituto, para la universidad, y usted está consciente que aunque le ofrezcan un cigarrillo, usted conoce a su hijo y usted sabe de que él no lo va a tomar porque sabe las convicciones que tiene en el corazón. Cuando su hija va para los estudios, usted sabe de que le puede salir por ahí un viejo con dinero, ¿verdad? Que por dinero le puede ofrecer tantas cosas. Aleluya. Pero usted conoce a su hija y usted sabe de que ella no es ninguna interesada, a no ser de que usted le haya enseñado lo contrario. Gloria al Señor. Porque hay madres que ese es el consejo que le dan a la hija. No busques un pobrecito, le dice. No, hija, usted es una princesa, usted busque algo bueno. ¿Y qué es algo bueno para usted? Se me volvieron a ir. Hermano, necesitamos esta determinación. Y lo último, una convicción real. Vea lo que dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí no fue Jocabed que dijo: hijo, cuidadito. Y usted participa de eso. Hijo, mire, salga huyendo. No, ni la madre se dio cuenta de estas decisiones. Nadie lo obligó. Fue una decisión voluntaria basada en convicciones que habían sido formadas en toda la vida.
Entonces necesitamos fe en la familia, ¿cierto? Y Dios nos ha hablado de cómo es la línea de fe que debemos llevar. Padres con visión, padres con oración, hogares con principios, familias llenas de fe. Enséñele a su hijo a creerle a Dios, hermano. Enséñele a creerle a Dios, enséñele a confiar en Dios, enséñele a tener esa seguridad en la provisión de Dios. Enséñele que si el Señor un día le llama para ser su siervo, su sierva, que no tenga temor en renunciar a nada con tal de servir a Cristo. Pero todo eso se aprende en el hogar. Así que tener una familia es una responsabilidad muy grande. Y que Dios nos ayude para ser ejemplos. Hay algo más que quiero mencionar y con eso cierro. Necesitamos dar ejemplo a nuestros hijos en el perdón. A veces como esposos ofendemos a nuestras esposas, ofendemos a nuestra esposa y pensamos que por pedir perdón se nos va a caer el bigote. Amén. Yo de eso estoy libre porque ni tengo. Ya me cayó, no hay problema. Pero a veces a través de eso estamos creando una malformación en la familia. Y como el hijo comienza a ver todo eso, ya grande, el padre dice: es que esta mujer me tiró los hipotes en contra, dice. ¿No será que es que no vio un ejemplo consecuente en su vida? Gloria a Dios. Así que tenemos una oportunidad muy grande esta tarde para pedirle perdón al Señor, porque quizás no hemos estado instruyendo a nuestros hijos ni cuidando nuestra familia como se debe. Y si su familia está aquí esta tarde, tómese un tiempo y pídale perdón a su esposa, a su esposo,